todos. Vamos a dar inicio. Vamos a ver. Bien, tenemos buen aforo para tomar decisiones. Ok. Dado de que, bueno, una cierta serie de complicaciones el día de ayer no me permitió poder realizar la aplicación del examen. Bueno, en ese caso asumo el problema. Ahora bien, tenemos 43 personas reunidas, lo cual ya es casi un aforo completo. Bueno, son 50 y tantos, pero hay un aforo, hay quórum, por así decirlo. Y entonces ustedes en ese caso van a tener la decisión final. Hay dos días propuestos para la realización del examen, ¿ok? Uno es el día sábado en horario normal y el otro es día lunes, ¿ok? Así que, a ver, los que quieren el examen el día sábado, mano arriba. ¿Ok? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, estimada. Los que no podemos ninguno de esos 2 días. Bueno, esa es la propuesta, estimada, para que, bueno, suena como un tanto fatalista no poder ni uno ni otro día. Sí, la verdad es que el sábado pues es imposible. La verdad ya tenía un compromiso y el examen yo lo esperaba ayer y hasta pedí permiso. En realidad perdí mediodía. Y otra cosa es que el lunes yo no sé, igual los compañeros, creo que hay compañeros que llevamos clases que es auditoría y tenemos examen ese día. Bueno, me llama la atención porque justo yo coordiné con el licenciado Berríos de que este lunes pasado no les aplicara ningún tipo de evaluación porque él iba a tenerla, y a no ser que haga dos exámenes en el primer parcial el licenciado Berríos. No, es este lunes, Rick, el examen. Este lunes, lunes 28 Los exámenes están programados con el licenciado Héctor el lunes de 6 a 7 y el martes a la hora de clase, que es de Ok, 4 a 5. ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, estimados, porque no soy de afectar a nadie. Bueno, solo 18 lo quieren para el sábado, consecuentemente creería que todos los demás lo quieren para el lunes, pero dado que tienen examen, ok, punto medio, domingo. Buenas tardes, Lee. Yo lo veo bien. Bueno, a ver, voy a Sí, preguntar, Buenas tardes, Lee. buenas tardes, estimada. A mí me parece bien el día domingo, porque creo que es un día, ¿verdad?, que tenemos libre. Bueno, de mi parte tengo libre el domingo en el trabajo, solo trabajo de lunes a sábado. Ok. Y los que van a la iglesia, pues el examen no es en hora de culto o de misa, así que no veo mayor inconveniente. Ok, pregunto entonces, movemos el examen para el día domingo en horario normal de 5 a 6, estimados. Mano arriba, los que están de acuerdo en ese horario. Vamos a ver, tenemos 47 conectados, con 24 procedemos. Tenemos, ok, tenemos mayoría calificada, estimados. Ok, oficial, el examen lo realizamos el día domingo. Ok, creo que no hay mayor inconveniente con eso, así que lo oficializamos. Ok, habiendo dicho eso, vamos a proceder entonces a retomar lo que es la temática de manera tal, bueno, ya pueden bajar la mano, estimados. Muchas gracias, gracias por su comprensión también. Vamos a proceder entonces consecuentemente a retomar nuestra temática. Estamos hablando sobre lo que es gestión del cronograma, puntualmente como área de conocimiento. Y bueno, y ahí vamos a encontrar toda una serie de elementos que es sumamente relevante que podamos evacuar, ¿sí? Puesto que es, digámoslo, uno de los elementos, como mencionábamos el día martes, en los cuales, bueno, definitivamente se concentra mucha de la atención. Y si gustan, bueno, retroalimentemos un poco de lo que hablamos en la última sesión. Comparto en pantalla con ustedes
Me confirman, por favor, si ya tienen visualización. Listo, ya se ve. Listo, ok, perfecto, gracias. Si lo recuerdan, habíamos estado hablando del tema de las dependencias, ¿sí? Que existían en los tipos de relaciones. Ok, entonces, en razón a todo esto que hemos hablado, bueno, resulta fundamental que podamos comprender algunos elementos porque como vieron el otro día, en el momento que ya empecemos a hacer los cálculos, ¿sí? Debemos de tener cierta certeza de que es una dependencia obligatoria, que es una dependencia discrecional. Si gustan, retroalimentamos un poco. Cuando hablo de una dependencia obligatoria, ¿ok? Implica que generalmente ahí hay relacionado un requerimiento, digámoslo, legalmente contractual, por así decirlo. Estamos hablando de un contrato o aquellas situaciones que resultan ser prácticamente parte del trabajo, es decir, inherentes al trabajo. Entonces, importante para que consideren eso. Si hablamos de una dependencia, por ejemplo, en este caso, discrecional, bueno, estas como mencioné en su momento, tienen que ver mucho en relación a lo que es el conocimiento de lo que son buenas prácticas. Es decir, que dependiendo de la expertise que tenga cada quien, va a determinar, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un proceso X, que pues, se puede hacer de diferentes maneras, entonces esa discrecionalidad, esa subjetividad en relación a cómo se va a desarrollar, bueno, va a depender propiamente de la persona. ¿Sí? Entonces, eso lo hace discrecional. ¿Ok? Porque ya es una decisión dependiendo de quién ejecute. Si hablamos de una dependencia externa, bueno, también lo mencionamos en su momento, tiene mucho que ver con tema proveedor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una relación en donde las actividades que nosotros tenemos como parte del proyecto no pueda ser que no propiamente pertenezcan al proyecto, pero es una dependencia externa. ¿Sí? Voy a poner como ejemplo. Una dependencia externa es algo que, por ejemplo, nosotros no podemos controlar. ¿Sí? Llámese, por ejemplo, un tema relacionado con complicaciones en el factor cambiario. ¿Sí? O el hecho de que, por ejemplo, hablando de sistemas, ¿sí? Que tengamos planificado una actividad de probar, ¿sí? De realizar las pruebas, el testing de un determinado software, ¿ok? Pero que muchas veces esas pruebas dependen de por ejemplo, de la entrega del hardware por parte de un proveedor. Por eso les decía que tenía mucho que ver con proveedores. Entonces, ojo, usted prácticamente tiene una dependencia externa que no le va a permitir realizar una actividad que sí es interna. ¿Me explico? ¿Me copian ahí? ¿Me doy a entender? A ver, sí, ¿no? Tan fácil como un sí o como un no, Sí, estimados. Lick. Sí, ok, perfecto. Ok, perfecto. Y tenemos, Sí, eh, Lick. perfecto, gracias, estimados. Tenemos también dependencias internas que implican prácticamente una relación de precedencia, que era lo que veíamos el otro día a nivel del diagrama de red, ¿sí? Entonces, lo ideal, bueno, y lo que enmarca de que tengamos una dependencia interna es que propiamente, bueno, esto deberá de estar bajo el control del equipo del proyecto. Veíamos, bueno, lo que era un diagrama. Bueno, ahí estaban las rutas divergentes, las rutas convergentes, la estimación, por ejemplo. Bueno, esto sí es importante, que quedó, digamos, lo quedó un tanto pendiente. Quise avanzar tanto que, bueno, mejor voy a retomar este slide por efectos de lo que ahí tenemos, porque si ustedes lo ven, hay ciertos elementos, bueno, que es importante que usted pueda comprender. Por ejemplo, la ley de los rendimientos decrecientes implica que muchas veces vamos a encontrar factores, generalmente de tipo factor recurso, ¿ok? Cuando nosotros, ¿sí? Tenemos un factor y lo usamos para determinar cuál es el esfuerzo requerido que nosotros, como tal, digámoslo, tenemos que incurrir para producir una unidad de trabajo, implica que va a incrementar mientras muchos otros factores quizás se mantengan fijos. Esto es ya cuando empezamos a hablar, por ejemplo, a nivel de lo que vienen a ser costos fijos. Vamos a tener algunas otras situaciones,
pero definitivamente esos costos se van a mantener. Por ejemplo, si hablamos del número de recursos, creo que esto sí quedó un poco más claro en relación a que si yo incremento el número de recursos, digámoslo, y lo duplico, como decíamos en el ejemplo, eh, la lógica común nos dice de que, bueno, si yo, digamos, lo duplico la cantidad de personal, tendré que salir en la mitad de tiempo. Pero eso no siempre se cumple por ciertas restricciones que por ahí van a ocurrir. Y lo hablábamos el otro día en función, por ejemplo, del conocimiento que tiene quizás ese otro personal que se está dirigiendo o por la curva de aprendizaje que generalmente no es la misma para todos los miembros de un equipo que estoy recién integrando. Entonces, ojo con eso. Los factores tecnológicos, bueno, de más está decirlo, porque la tecnología juega un papel sumamente relevante en el momento que yo necesito hacer una estimación de la duración. Cuando digo duración ya sabemos que es tiempo, pero ponía el ejemplo en particular que cuando por efectos, por ejemplo, de un proyecto en donde es un tema de manufactura, de producción, por ejemplo, en una fábrica, bueno, ahí lo que se hace es generar inversiones a nivel de tecnología para que nuestros procesos mejoren en ese aspecto. Entonces, usted tiene que tener claro también que un avance tecnológico que usted quiere incorporar en su línea de producción definitivamente va a impactar tanto en el tiempo, porque lo va a recortar lógicamente, y eso también va a demandar, ¿ok? Grandes inversiones a nivel de recurso económico, recurso de capacitación, por ejemplo, por digamos, lo complejo que puede resultar. Y la motivación personal, también decíamos que, bueno, en este caso es el director de proyecto, el llamado, ¿sí? A ser consciente de todos estos elementos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay motivación en el personal? Pregunto, abro panel. ¿Qué pasa cuando el personal, a ver, permítanme, vamos a abrir el panel. ¿Qué pasa cuando el personal no trabaja motivado en un proyecto? Hay Baja el retrasos. rendimiento, baja el rendimiento, Oli. Baja el rendimiento, hay retrasos. ¿Qué La más? calidad baja. La calidad, definitivamente. Entonces, ahí el director de proyectos debe ser consciente, ¿ok? Y no solo eso, es que en el momento de que no hay motivación, vamos a entrar, ojo, voy a ser claro y enfático, lo que voy a mencionar, así lo enmarca el PMBOK, porque cuando no tenemos ese grado de motivación, el personal entra y por así decirlo, se enferma de lo que es el síndrome del estudiante. ¿Qué implica el síndrome del estudiante a la luz de las buenas prácticas del PMBOK? Bueno, se conoce como síndrome del estudiante o el hecho de, una palabra que quizás algunos no han escuchado, procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Dejar todo para después. Hacer algo ¿Correcto? que le gusta y dejar las obligaciones de lado, Oli. Es dejar las cosas para última hora. Por eso creo que va a ser más fácil recordar el síndrome del estudiante que la palabra procrastinación, pero al final de cuentas es lo mismo. Entonces, en un proyecto, si no hay motivación, sucede eso. Entonces, en qué viene a resultar esto? Bueno, las personas dejan todo a última hora y de último momento, ahí, digámoslo, con el estrés a todo vapor, ¿sí? Claro está, no estoy diciendo de que no haya gente que sea productiva en este caso, esos tiempos un tanto reducidos, pero no es recomendable. Entonces, por esa razón, pero muchos conocían el término, que bueno. Ok, volvemos. Entonces, la motivación de personal es sumamente relevante. Técnicas y herramientas. Bueno, aquí ya retomamos donde nos habíamos prácticamente quedado. Y la tenemos como técnicas. ¿Esto surge de dónde? Bueno, retraso un poquito porque hay ciertas herramientas que es importante que podamos prácticamente conocer. ¿Sí? Como ven ahí, tenemos juicio de expertos, estimaciones análogas, estimaciones paramétricas, estimaciones basadas en tres valores y estimaciones ascendentes. Estas son las que vamos digámoslo, a enfatizar. Ok, en un juicio de expertos, hablando de lo que es el desarrollo y la gestión del cronograma, bueno, es importante que, bueno, tenga mucho que ver en relación al tipo de proyecto que estoy desarrollando, pero lógicamente, si yo tengo un proyecto basado, un proyecto propiamente, que es desarrollo de software, no voy a traer a un experto por ejemplo, en comunicaciones.
¿sí? Porque lo ideal es que yo traiga un experto en desarrollo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que conocer ese experto? Bueno, tiene que conocer sobre temas de desarrollo, ¿sí? Sobre propiamente metodologías, por ejemplo, pero cuando yo traigo un experto generalmente, bueno, tiene que conocer sobre cómo desarrollar proyectos, sobre cómo gestionarlos, cómo controlarlos a nivel de cronograma. Tiene que, bueno, si yo traigo un experto y estoy hablando de estimar la duración de las actividades, bueno, tiene que tener experiencia en poder realizar esos cálculos de estimación, tiene que conocer la disciplina en la cual estoy desarrollando yo el proyecto. Entonces, de eso se trata. Si yo hablo de una estimación análoga, por ejemplo, bueno, al final de cuentas es una técnica, como pueden ver acá. Entonces, eh, esta técnica yo la utilizo para poder estimar cuál es la duración de una actividad o propiamente de un determinado producto que yo vaya, pues netamente a desarrollar, pero me baso en datos históricos, ¿sí? De una actividad o de un proyecto similar que hayamos desarrollado. Es decir, yo voy a la data que tengo histórica de proyectos similares y tomo referencia, ¿ok? Al final de cuentas, digámoslo, ¿qué tengo que tomar en consideración? Bueno, la duración de las actividades, cuál es el presupuesto que tuvo lugar en ese momento, cuál es el tamaño del proyecto, cuál es la complejidad que tenía ese proyecto. Entonces, digámoslo, tomo como referencia, ¿sí? Ciertas medidas para un proyecto actual o futuro. Entonces, eso es una estimación análoga, nada más que irnos en el tiempo e ir a consultar. Tenemos una estimación paramétrica. La estimación paramétrica, bueno, como técnica la aplico, ¿sí? Para realizar el cálculo de los tiempos en función, ¿sí? De ciertos elementos. Si se llama paramétrica es por algo, ¿sí? Entonces, ¿qué implica? Es una relación estadística prácticamente, porque yo también, como lo hago en estimación análoga, yo tengo que considerar algunos datos históricos. Ahora bien, ¿qué era lo que hablábamos el otro día? Por ejemplo, en efecto de venir y decir, ah, ocupo tanto personal para hacer esta actividad. Ahora, voy a poner un ejemplo que no es tecnológico, pero para que me entiendan lo que es una estimación paramétrica. A ver, yo voy a abrir el panel nuevamente. Sí, me gusta ver reacciones en el momento que lanzo una pregunta. Ok, a ver, si yo les pregunto, supóngase que ustedes son, lógicamente no tiene que ver con tecnología lo que voy a mencionar, pero sí para efectos de estimación paramétrica sirve. Vamos a suponer, si yo le digo, todos conocemos el edificio del Alma Mater, ¿cierto? El edificio más alto de la universidad. Sí, Ok, Sí, Lee. si yo le pregunto entonces, ok, ¿en cuántos días usted me pintaría ese edificio? Un equipo que usted va a coordinar, lógicamente, de pintores. ¿Qué datos tiene que saber usted para poderme dar una estimación de tiempo? los metros cuadrados. Ok, ahí Metros está. cuadrados. Necesita saber cuántos metros cuadrados necesita usted pintar. Ahora, ¿qué otro dato necesita saber? La cantidad de personal. La cantidad de personas, buen dato. Tercero, ¿qué más necesita saber? Precio por metro cuadrado que va a Ok, cobrar cada equipo. ahora, ese es un buen dato, pero eso es para estimación y gestión de costos. Para efectos de gestión de cronograma, digámoslo, bueno, sí me sirve por efecto de poder cotizar, por ejemplo, la mano de obra, ¿sí? Ahora, ya dijimos, O cua- con metros, con 4 metros se va a alcanzar por día. ok, entonces ahí, digámoslo, viene embebida la respuesta que andaba buscando. Si yo sé cuántos metros voy a pintar diarios, entonces implica que ahí hay una correlación de cuánto es el personal a nivel de pintores que voy a necesitar, ¿cierto? Entonces, traducido esto en una equivalencia que implica cuántos metros cuadrados es capaz de pintar una persona en tantas horas de trabajo. Y si yo sé cuántos metros cuadrados tiene el edificio, cuánto pinta cada persona, por ejemplo, cada pintor, por así decirlo, y si yo tengo determinado emplear tantos pintores, yo ya puedo sacar el cálculo de en cuántos días, lógicamente poniéndole un 10% ahí de holgura en el tiempo, ya con eso yo puedo hacer el cálculo. Sí, ¿Estamos de acuerdo que sí?
Ok, Sí. ok, entonces eso es una estimación paramétrica, porque yo utilizo parámetros para poder hacer un cálculo y para poder hacer una determinación. Ahora bien, cambiamos de ejemplo, ya uno tecnológico, dejemos la pintura de un lado porque nada tiene que ver, pero para el ejemplo veo que sí funcionó. Supóngase que yo tengo que comunicar un edificio, es decir, el proyecto que les mostraba a nivel de red. Ok, usted dice, bueno, ¿cuántos enlaces, ok, es capaz de prácticamente ponchar un técnico al día? Lógicamente va a depender de la estrategia también, pero, ok, usted también tiene un parámetro. Usted va a poder determinar también, tengo tantos puntos por ejecutar, tengo tantos técnicos, ¿sí? Ahora, aquí vienen y entran otras consideraciones, porque va a depender de quién le está cotizando, por ejemplo, porque si la empresa requiere que sea personal especializado y que esté certificado, bueno, usted tendrá que contar únicamente, hay un sesgo, usted tendrá que contar únicamente con ese personal que sí está certificado y que usted tiene que acreditar cierta certificación, ¿cierto? Entonces, ahí también hay consideraciones que le pueden llegar a afectar. Entonces, a partir de eso, usted establece cuáles son los tiempos y eso implica una estimación paramétrica. Tomar ciertos elementos para poder decir, ok, esta es la estimación de tiempo que yo puedo prever. Ahora bien, tenemos, por ejemplo, vamos a retomar el resumen. Ok, estamos acá. Tenemos otra técnica que es la estimación basada en tres valores. Esta se puede prácticamente subdividir, porque la estimación basada en tres valores, ¿ok? Implica que usted puede tener una distribución triangular. ¿Por qué? Porque hay tres valores ahí, ¿sí? Y ahí tenemos la fórmula. Es decir, vamos a ver, déjenme sacar un lápiz por acá para ir haciendo algunos apuntes, tomar una hoja de papel para que hagamos un par de ejemplos. Ok, bajo esta perspectiva. A ver, les invito a que vayan tomando papel y lápiz en mano, como dijo el cantante, y bueno, no está de más una calculadora o su celular a la mano. Permítanme un instante. Ok, estamos listos. Bien, bajo una distribución triangular, entonces, vamos a tener, ok, lo siguiente, donde T, ok, T es el tiempo estimado. Entonces, ¿qué quiere decir esto que está aquí abajo? A la par, perdón. Tiempo estimado es igual al tiempo optimista más el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido entre 3. Ok, ahora, ¿yo puedo tomar información histórica para efectos de esto? Pues sí, lógicamente que sí. Entonces, veamos lo siguiente. Supóngase, ok, y si gustan, previo a que le pongamos números a esto, ok, tenemos que definir la estimación basada en tres valores, bueno, implica que yo voy a tomar como referencia, ¿ok? Sí, datos históricos, pero de esa actividad en particular en otro momento en la línea de tiempo. Entonces, argumentando esto, ¿ok? Usted usa esta estimación de tres valores de manera que, bueno, usted tenga esa ayuda para definir un rango aproximado de duración de una actividad, de un entregable, de un paquete de trabajo. Entonces, ese tiempo estimado implica, ok, ojo, el tiempo optimista, ok, que prácticamente es una estimación de duración de determinada actividad, pero partiendo de un análisis en donde usted va a contemplar que ese tiempo para la actividad A, por ejemplo, o la actividad X, ¿cuál es el mejor tiempo? ¿Cuál es el mejor escenario en el cual esa actividad se puede desarrollar? Es decir, vamos a suponer, supóngase que usted tiene que hacer, por ejemplo, el diccionario de datos, ¿sí? Entonces, lógicamente, ¿qué consideraciones usted tiene que tomar para esa actividad del diccionario de datos? Pregunto. Ver qué tan grande pues es la base, no sé. Ok, de eso va a depender en definitiva. Ok,
qué tan complejo es el proyecto, que consecuentemente tiene una base de datos sumamente grande en la cual usted va a tener que entrar en la clasificación, el poder verificar y hacer su tablita por el tema de la longitud, el nombre lógico, el nombre como tal. Y bueno, entonces a partir de eso, usted ya va tomando. Ahora, supongamos, vamos a ver, ya abordemos sus proyectos. ¿Cuánto tiempo les llevó tener su diccionario de datos a tono? Con correcciones como una semana más o menos. Ok. Entonces dice, por ejemplo, el compañero, ok, diccionario de datos, dada la complejidad que tenemos y la cantidad de tablas y toda la cantidad de campos, atributos que tenemos, nos va a llevar, ok, vamos a suponer, No, como 5 días. pero sí, sí. Bueno, vamos a suponer, bueno, el proyecto entonces no era tan grande o era más o menos, entonces dijo 3 días, ok, a todo vapor, eso sí. Entonces, el tiempo optimista en ese caso es 3 días, en donde usted dice, 3 días lo sacamos. Ok, ahora, el tiempo más probable, ok, implicaría, voy a la presentación, el tiempo más probable, o TM, o T sub M, ok, implicaría que esa estimación que usted va a dar, la va a dar basado en que esa actividad, ¿sí? Está planteada en función de los recursos que probablemente usted va a tener asignados, tomando en cuenta cuál es la productividad y no solo eso, sino que también bajo un escenario realista de disponibilidad que usted va a tener. Porque vea lo siguiente, ¿a qué me lleva el análisis de lo que es el tiempo más probable? Entonces, usted me dice, el tiempo más optimista es 3 días, pero el tiempo más probable no necesariamente tiene que ser, digamos, lo mayor, puede ser hasta menor, porque ahí van a entrar en consideración situaciones realistas de la disponibilidad de recursos. Es decir, plantéese esto. Usted dice, bueno, el diccionario de recursos, el tiempo más probable es que salga en 4 días. Porque usted ya tiene claro, por ejemplo, de que uno de los integrantes no va a poder apoyar esa actividad, entonces van a tener cierto retraso. Entonces, se vuelve la más probable porque usted conoce que va a tener dificultades en cuanto a recursos, entonces dice, mi tiempo más probable es de 4 días. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué vendría a ser el tiempo pesimista? Bueno, pues lo contrario del optimista. Entonces usted va a hacer la estimación de la duración de tiempo basando su análisis en el peor escenario para realizar esa actividad. Entonces, ¿qué consideraciones pudiésemos tomar en cuenta? Supóngase que, por ejemplo, usted todavía no tiene afinada la base de datos y por ende usted le va a llevar sumo tiempo porque no va a poder completarla. Y usted dice, bueno, ese diccionario de datos me puede llevar hasta qué sé yo, vamos a poner una cifra, 10 días. Entonces, bajo esos tres elementos que acabo de decir a nivel de tiempo, ¿sí? En donde el tiempo optimista es de 3 días. El más probable, dijimos, vamos a ponerlo en 5. Vamos a suponer que el tiempo más probable es de 5 días, pero el tiempo más pesimista no lo llevemos a 10, es demasiado, llevémoslo a 8 días. Bajo esos números, es pura aritmética si lo ven. ¿Cuál sería el tiempo más probable considerando una distribución triangular? Estamos hablando entonces que sería T, TO del tiempo optimista sería igual a 3 días, más el tiempo más probable que decíamos puede ser de 5 días, más el tiempo pesimista, que en este caso dijimos 7 días, dijimos 8. 8 días, perdón. 8 días. Ok, entonces tenemos 3 más 5 más 8. Eso dividido entre 3. Ahora, pregunto, ¿cuál sería el tiempo estimado? Entonces decimos 5 más 3, 8 y 8, 16. 16, ok, entre 3, eso me da, vamos a ver, tomemos la calculadora. 16 entre 3, eso me da 5.3. 5.33, ¿qué? Va a depender. ¿Recuerdan que hablamos de unidades de medida del otro día? Supóngase que usted lo que estaba contabilizando acá eran días, ¿sí? Entonces, bueno, era días, de hecho. Entonces decimos 3
5.33 días. Entonces, tan fácil como eso. Pero esto, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuándo utilizo una distribución triangular? ¿Cuándo utilizo una paramétrica? Bueno, eso es discrecionalidad, ¿ok? De el director de proyectos, pero no solo eso. Pero, y tomemos énfasis en lo siguiente. ¿Cuándo utilizar una distribución basada en tres valores? Bueno, cuando existe cierto nivel de incertidumbre por los elementos relacionados con los recursos disponibles. ¿Me explico? ¿Queda claro lo que es una distribución triangular? Sí, Lick. ¿Ok? Listo, sumamente sencillo. Si ustedes ven, no hay nada astral acá. Ahora bien, existe también lo que es una distribución beta, ¿sí? Ahora, acá, bueno, pues se mantiene prácticamente el análisis de lo que es, en este caso, ¿ok? Los mismos tres criterios. El tiempo estimado es igual al tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista, solo que dividido entre 6. Ahora, bajo esos mismos valores, les pregunto yo, ¿cuál será el tiempo estimado bajo una distribución beta? Entonces estaríamos hablando que es igual a 3 más 4 veces el tiempo más probable, que era 5, más 8, todo dividido entre 6. Ahora yo les pregunto, estamos hablando de que yo tendría que sumar 3 más 20, ¿cierto? Más 8 y todo eso dividido entre 6, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería? Estamos hablando de 23 más 8, 31 entre 6. Estamos hablando de 5.16 días, ¿cierto? Sí, Sí, ok, entonces, si ustedes ven, ¿cuánto es la variante que yo puedo llegar a tener? Es sumamente, digámoslo, débil. Entonces, ahora bien, claro está que usted se va a dar cuenta de cómo anda la previsión de la estimación de tiempo una vez que ya ejecuta. Pero ahí, ¿qué es lo que le va a provocar? Por A o por B. Supóngase que usted dijo, ese diccionario tiene que estar en 5.16 días. Ok, ese punto 16 habría que hacer la conversión a cuántas horas son. Y al final de cuentas, podemos decir, ah, ok, es entregable, está listo para tal fecha. Entonces usted ya tiene una estimación, sea paramétrica, perdón, sea basada en tres valores, por triangular o por beta, no va a variar mucho. Ahora, en el momento que usted ejecuta, ¿qué es lo que va a tener, sí, como comparativo? Supóngase que usted dijo 5.33 días y lo realizó en 4 días. ¿Qué es lo que usted tiene? Holgura en tiempo. Holgura en tiempo, lo que se traduce en un adelanto, ¿cierto? Porque usted va a poder iniciar, por ejemplo, una actividad sucesora, pero ya va a tener un colchón de 1.33 días. Entonces, ahí es donde usted va sopesando los tiempos de ejecución. Ok, bueno, y aquí venía un ejemplo en relación a 4, a 3 y a 6 días, que al final de cuentas es irrelevante. Pues solo hay que ponerle un poquito de lógica y lógica matemática para poder hacer un cálculo. ¿Ok? Entonces, bueno, este era un ejercicio basado en 4, 3 y 6 días. De hecho, solo nos varió, bueno, sí nos variaron los datos y esto daba estos valores. Ahora, si ustedes ven, aquí hay, digámoslo, una cierta variante, pero igual, recuerde que eso le ayuda a usted para poder tener un estimado, ¿sí? Ahora, desarrollar el cronograma. Bueno, y aquí es donde ya entramos propiamente a poder establecer rutas críticas. El desarrollo del cronograma, si gustan, tomemos como referencia a algunos elementos conceptuales para que podamos entrar en materia. Ok, vean, ¿qué implica desarrollar el cronograma? Bueno, usted ya tiene las secuencias, ¿sí? Entonces, desarrolle su cronograma, ¿ok? Vea, usted analiza su secuencia de actividades. ¿Ok? Entonces, yo le pregunto, ¿qué necesita usted para hacer una, un ambiente de pruebas?
¿Qué necesita para hacer un ambiente de pruebas? Pensando en que ya estoy avanzado en el proyecto. Ahora, hagamos el análisis de secuenciación que tiene que haber previo. Usted tendrá que tener listos los ambientes. ¿Sí? Usted tendrá que Ambientes y equipos, licenciado. Disculpe. ambientes y, Los equipos. correcto, usted tiene que tener preparado los ambientes, los equipos, los casos de uso, ¿sí? Con los cuales va a testear. Entonces, solo lo pongo como ejemplo porque todo debe tener un orden lógico. ¿Ok? Entonces, en razón de esto, bueno, vea, usted tiene el análisis de las secuencias, de las duraciones, ¿ok? De los requisitos de recursos y todo problema, toda restricción del cronograma para que usted pueda tener prácticamente una línea base de tiempo, ¿ok? Entonces, importante que usted debe de tener muy en claro el orden y, bueno, cuando hablábamos de los recursos, por efecto de que cuando yo voy a generar actividades simultáneas o en paralelo, bueno, lógicamente voy a poder requerir quizás algún recurso que lo tengo en otro equipo de trabajo, entonces ahí ya tengo ciertas restricciones, entonces tengo que tener muy en cuenta esa situación. Ok, bien, cuando usted desarrolla el cronograma, vean, tomemos en consideración algunos elementos, porque ¿qué es lo que implica? Vea, la fecha de ejecución de cada actividad tiene que estar ya dada por sentado. ¿Ok? Segundo, cuando usted ya tiene el cronograma, ¿qué es lo que tiene? Aquí está. Fácil. La línea base de tiempo, es decir, propiamente cuál es la duración de su proyecto. Ahora bien, considere lo siguiente. Cuando usted tiene un proyecto, usted tiene que ver el calendario. ¿Por qué tiene que ver el calendario? Pregunto. Sentido común, estimados. ¿Por qué tienen que ver el calendario previamente? Para saber en cuánto tiempo se tiene que hacer cada actividad. Bueno, pero antes de eso, no deja de tener razón, pero antes de eso, a ver, Aarón, Para saber ubicarse. ubicarse, bueno, sí, pero más allá de esas dos opiniones, estimados, ahora yo les pregunto, ¿en el calendario va a encontrar días feriados? Sí, sí se encuentran. Se encuentran, entonces usted tiene que poder determinar, ok, primero, su jornada de trabajo es vital, ¿sí? Es decir, se va a trabajar en el proyecto de tal hora a tal hora y también tiene que contemplar si van a haber horas extras, porque si usted determina que van a haber horas extras, ¿qué implica? Otro costo. Costos adicionales, correcto. Entonces usted tiene que prever todo eso. Ahora, usted ve el calendario para poder determinar una fecha de inicio, para poder también determinar, ok, qué restricciones van a haber a nivel de tiempo, que haya días que no se va a trabajar, por ejemplo, por un feriado. ¿Sí? Entonces, usted va prácticamente, y ojo, cuando usted, ¿quiénes han trabajado Project? Ojalá tuviésemos el tiempo para poder hacer una breve sesión de cómo generar, por ejemplo, restricciones, ¿sí? En la línea de tiempo para decir, este día no se va a trabajar. Y en el momento que usted empieza a programar las fechas de inicio y de fin, lógicamente, Project interpreta que ese día, como es una restricción en tiempo, no se lo tome en consideración para sacar la línea base. Entonces, ojo con eso. Pero, ok, si lo hiciéramos un tanto más mecánico, usted tiene que ver toda esa situación. Ok, entonces, por esa razón lo digo. Ahora, vea, el cronograma es la línea base de tiempo, importante. Segundo, y dígame si no es cierto, usted ya tiene el cronograma aprobado, ¿ok? Ojo, pero eso no está diciendo que esté escrito en piedra. O sea, si va a haber una modificación de ese cronograma, lógicamente usted no lo va a venir y lo va a actualizar porque sí, porque le viene en gana, sino que esto pasa por un proceso de gestión integrada de cambios, es decir, un proceso de socialización y no solo eso, sino que también un procedimiento adecuado para poderlo someter y ver si se va a aprobar el cambio o no. Y vea esto, movemos por acá este panel. Vean, en la elaboración del cronograma, importante, tienen que involucrarse los miembros del equipo de trabajo. ¿Por qué? Ojo, sabemos que, y lo decíamos cuando tocábamos el punto de la definición de lo que era un proyecto, ¿se acuerdan? Y no sé si recuerdan algo que yo agregaba, que decía que los proyectos son multidisciplinarios. Ahora, ¿qué pasa
Si el director de proyectos de manera unilateral define los tiempos de las actividades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si yo de manera unilateral como director del proyecto digo, estos son los tiempos para el equipo, para los equipos tales de trabajo? Quizás interrumpe las actividades de otros departamentos. Bueno, eso por un lado. Por otro también es que yo no puedo venir a imponer porque quizás, o sea, si bien es cierto, yo soy director de proyectos, pero no necesariamente es que yo tengo la certeza, porque quizás hay expertos en las diferentes áreas, en los diferentes equipos, y ellos serán los que propiamente van a decir, ok, ocupo tanto tiempo para esta actividad en particular por la complejidad, pero quizás yo solo estoy dirigiendo el proyecto y no conozco en materia de lo que ese equipo de trabajo está haciendo. ¿Tiene sentido? Sí, cierto, ok. Bien, Mucho sentido. ok, esa es una de las razones. Entonces, por eso usted involucra a los miembros del equipo de trabajo. Y no solo, y lo van a ver más adelante también, que no solo es por efectos del cronograma, sino que también es por efectos del costo. ¿Sí? Entonces, también los involucro, pero eso es tema de más adelante. Ok, ahora, cuando estamos nosotros ya propiamente desarrollando el cronograma, bueno, vamos a encontrar ciertos elementos. Y aquí toma vital importancia lo que se conoce como el método de la ruta crítica, que es el que me interesa que ustedes conozcan. Ok, ¿qué es la ruta crítica? Bueno, como tal, véanlo, vámonos conceptualmente al pie de la letra. Vean, se utiliza para estimar, bueno, aquí hay un error. Ok, vamos a corregir porque es la máxima duración del proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que el otro día nosotros evaluábamos, ¿sí? Las diferentes rutas que podía tomar el proyecto por objeto de las actividades que conectaban de inicio a fin? Ok, entonces, la mayor resultante en materia de tiempo, esa sería nuestra ruta crítica. Entonces, ojo, ¿por qué es importante? Bueno, aquí está la explicación. Porque usted tiene mayor flexibilidad en cuanto a la programación. ¿Ok? Entonces, usted evalúa también, ojo, esos caminos, como dice acá, pero al final de cuentas son las rutas. ¿Ok? Dentro de ese modelo de red, ese modelo de programación que usted tendrá. Entonces, usted tiene que cuidar ciertas particularidades de actividades que se conectan. Porque, ¿qué decíamos el otro día en las relaciones? ¿Qué implica que una actividad sucesora conecte con una predecesora? ¿Qué implica? Si yo tengo una actividad F y esa actividad F es prácticamente una convergencia de la actividad C, D y A, ¿qué implica? Que la C y la A debían haberse terminado antes. Ok, hay una dependencia, entonces usted debe de cuidar todos los factores relacionados con ese camino crítico, con esa ruta, con esa ruta, porque no necesariamente es la crítica. Entonces, indistintamente de que sea la crítica o no, usted debe de prestar vital atención a esas dependencias funcionales que van a existir entre actividades. Ok, bien, ¿qué más? Bueno, vea lo siguiente. Calcula las fechas de inicio y finalización, ya sean tempranas o tardías, para las actividades. Ahora, la comprensión del cronograma me lleva a hacer un análisis en función de tiempo y de recursos. ¿Se acuerdan que mencionamos el tema de adherir más recursos al proyecto? Bueno, aquí toma un poquito más de razón de ser, ¿sí? Y digo esto ¿por qué? Si usted lo ve, ¿qué es lo que tenemos ahí en pantalla? Vea lo siguiente. Esta comprensión del cronograma en un nivel normal, que es lo que yo tengo aquí en pantalla, donde me estoy prácticamente, vamos a ver, permítanme, donde me estoy moviendo, bueno, no me deja vamos a quitar esto, ok, donde tengo el apuntador. Ok, si yo veo esto, ¿cuántas semanas tengo de trabajo? 3. Eh, tengo 15. Tengo Es 15. que lo dividí en secciones, pensé que Ok, era. ok, ok, perfecto, no hay ningún problema.
Bueno, supongamos que esa es la medida de tiempo. Tengo 15 semanas, ¿ok? O 15 días, indistintamente de cuál sea la métrica. Ok, pero ¿qué es lo que veo? Si, supongamos que son días. ¿Qué es lo que tengo ahí? 5 días, hombre, ¿ok? Por cada uno de los recursos que tengo, ¿cierto? Y eso vendría a ser en un escenario normal, lo cual implica, bajo el análisis, que yo aquí, ¿qué es lo que tengo? Un proyecto lineal, ¿cierto? Que para que éste empiece a trabajar, tuvo que haber terminado su actividad y que para que éste empezara a trabajar, consecuentemente, estuviese terminada la de este segundo recurso, que por defecto tuvo que haber iniciado una vez que este también concluyó a su vez. Ahora bien, este trabajo lineal lo que hace es, bueno, o lo que me lleva es una prolongación en tiempo. Ahora bien, cuando yo quiero entrar en una ejecución rápida, ¿qué significa? Bueno, acá se hace ver y se enmarca una dependencia prácticamente, pero si lo vemos acá, implica que dentro del análisis de las actividades yo he determinado que mientras este está realizando ciertas actividades, este ya pudo haber iniciado y mientras este también estaba trabajando, este pudo también iniciar sus actividades. Entonces ahí vamos a entrar en una ejecución rápida que se traduce propiamente en que hay actividades en paralelo de los diferentes equipos de trabajo. Entonces eso es una ejecución rápida. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? Bueno, acá está. El riesgo empieza a subir. ¿Sí? Entonces, ahí, si vamos a hacer una optimización del tiempo, hay que verificar todos los elementos que me pueden llegar a afectar. Y vean, ¿qué vendría a ser también otra de las opciones? La intensificación. ¿Ok? ¿Y aquí qué implica? Bueno, quiero salir en menos tiempo. Sumo un recurso, pero también aumenta el costo. Correcto, ahí está muy bien claro, bajo el análisis, gracias estimado, bajo el análisis que mencionó el compañero. Ok, voy a salir en menos tiempo, pero voy a adherir recursos, lógicamente el costo va a subir. Entonces, estas particularidades usted tiene que tenerlas claras en el momento que hace estimaciones de tiempo, porque prácticamente usted tiene que hacer toda la etapa de planificación en paralelo. No es que usted va a determinar, lógicamente, como lo estamos estudiando, estamos hablando de la gestión del cronograma, luego vamos a hablar de la gestión del tiempo, perdón, del costo. Entonces, no quiere decir que primero va a estimar tiempos y después va a estimar costos, no, porque hay una correlación ahí. ¿Y dónde lo vemos esto? Aquí está enmarcado. Yo voy a poder estimar tiempos y a la vez tengo que estimar costos por estos efectos, ¿sí? A ver, preguntas hasta el momento, estimados. Preguntas. Voy a ampliar el panel. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora bien, yo les pregunto. Ya estamos un tanto sobre tiempo. Ahora yo les pregunto. ¿Qué hubiese pasado si usted hubiese aplicado técnicas de este tipo para prever muchas situaciones dentro de su proyecto de implementación? Quizás usted va a pensar, pero igual salimos, igual el proyecto ahí está, pero le hubiese permitido un mejor control de los recursos, del tiempo, de los costos. Definitivamente que sí. Y muchos quizás vayan a tildar por ejemplo, el conjunto de buenas prácticas de mero procedimiento, de mero trámite, de mero protocolo. Pero la verdad es que, lógicamente, en un entorno corporativo en donde vamos a realizar proyectos de alta envergadura, ¿qué va a suceder? Esto es prácticamente una necesidad. Ahora, vea lo siguiente. Es importante que usted conozca la metodología porque usted va a determinar qué va a tomar. Cuando digo que usted va a determinar la metodología, estoy hablando de que usted ya sabe que existen ciertas técnicas para la estimación de tiempos y usted va a tener que tomar una decisión. No, lo voy a hacer por una distribución triangular, lo voy a hacer por una distribución beta o no necesariamente, sino que lo vamos a hacer con una estimación paramétrica o lo voy a hacer de manera análoga. Entonces, usted es quien va a determinar eso como director de proyectos, ¿sí? Porque no estoy hablando de que va a tener que utilizar todas las herramientas. Es ahí donde llegamos a la conclusión que es importante conocer sobre el estándar para que usted defina la metodología. Ahora, esa metodología usted la va a implantar, lógicamente, habiendo conocido la organización y la forma en cómo se trabaja para ver cuál es la que mejor se adapta a las necesidades y a la forma en cómo hacen las cosas en la empresa. Entonces, es una adaptación.
pero pasa por el análisis, ¿sí? ¿Me explico, estimados? De acuerdo. Sí. Sí, totalmente. Ok. Vean, no voy a avanzar más porque lo que viene ya es parte práctica. Entonces, ahora sí les pido que vayan analizando el resumen porque vamos a empezar a trabajar diagramas de red con ejercicios básicos, ¿sí? En el cual yo digo, bueno, esta es la tabla de precedencia, esta es la relación que existe a nivel de predecesión, ¿ok? Digámoslo, de dependencia y cuál es la duración en días. Y a partir de eso vamos a diagramar. Pero, ojo, lo importante acá es que usted va a diagramar con el objetivo de poder tomar decisiones, porque de ahí usted va a tener un diagrama. De ese diagrama, usted va a tener que sacar la ruta crítica. Entonces, con esa ruta crítica usted va a poder tomar decisiones al respecto de su proyecto. Y aquí es donde se complica la situación, porque el que no puso atención, el que no vino a clase, en el momento del examen, termina diciendo, uy, no, muy poco tiempo me dio para ese ejercicio, si eso había que diagramarlo. Bueno, pues que de eso se trata, ¿sí? Y créanme que ustedes tienen una hora, solo para que lo tomen como referencia. En el momento que estuve ahí en un tema de especialización, venían 10 preguntas. Había 1 minuto para cada pregunta. Y por ahí salían 4 diagramas de estos. Estamos hablando de que había 1 minuto para cada diagrama, ¿sí? Entonces, no hay mayor excusa porque me voy a dedicar a explicarles bien y hacerles un resumen también a efectos de prepararles en cada una de las particularidades. El primer parcial aprovechenlo porque es de lo más fácil y es donde netamente, digámoslo, la toma de decisiones es la que impera y como les dije el otro día, el examen está preparado de manera tal que si no, o sea, todas las preguntas, todas las respuestas, perdón, todas las posibles respuestas a ustedes les van a sonar como correctas, pero solo hay una correcta. Ahora, ¿qué es lo que implica? Que si no acertó en la que verdaderamente era correcta, o sea, no es un 100, o por ejemplo, supongamos que cada pregunta vale 3 puntos, no es que si no atinó, o sea, usted ya perdió todo el puntaje, no. Por efectos de que tienen cierta razón de ser para hacer una probable respuesta, digámoslo correcta, tiene un porcentaje de valoración. Entonces, no todo es malo en la evaluación, pero sí, el análisis es que lo va a llevar a ustedes a poder tomar la respuesta correcta. Así que lo dejamos por acá, estimados. Espero que le estén tomando sabor a todo esto. Sé que para algunos resulta un tanto técnico, pero así es el estándar. Saludos y me veo en breve con algunos de ustedes en la clase de auditoría. Feliz tarde. Hasta pronto, Lee. Gracias, estimados. Igual.